Mil mensajes. Hoy estamos con el número 303 y este número nos trae como contenido la necesidad de olvido, cómo olvidar, cómo realmente a las experiencias que no queremos recordar, cómo entra la voluntad y cómo entra el juego para olvidar cosas que no queremos recordar y que se pueden convertir casi en obsesiones, es decir, en recuerdos muy permanentes, muy dolorosos, y esto hay varias técnicas para hacerlo, pero quizás debemos recordar primero que el recuerdo, o sea, el producto de la memoria, tiene tres fases, y estas fases debemos recordarlas de manera muy gruesa para que usted se dé cuenta si tiene la necesidad de olvidar alguna experiencia muy desagradable, cómo la podemos influir. Y la primera, por supuesto, es vivir la experiencia. Cuando hemos tenido experiencias muy duras en el transcurso de nuestra curva de vida, entonces, bueno, esos momentos probablemente quedaron muy fijados y quedaron como objeto de un trauma, es decir, de un recuerdo desagradable que nos impide muchas veces seguir adelante en relación con algunas cosas que pueden ser muy específicas, como por ejemplo la vida afectiva, o pueden ser muy generales y afectarnos en toda y cada una de las áreas si la experiencia traumática realmente se ha llevado y fue de tal importancia que llegó hasta esos niveles. Cuando uno encuentra esto, esta fase ya vamos a ver cómo podemos influirla para ponerla de nuestro lado. La segunda fase es la etapa de fijación, es la fase en la cual nosotros estamos elaborando ya después de vivida una experiencia y la estamos elaborando y volvemos otra vez a la escena y volvemos a la situación y le colocamos detalles y comenzamos a hacer probablemente a tratar de tener el cuadro completo, por llamarlo de alguna forma, y entonces eso va a hacer que se fije muchísimo más la experiencia y sobre todo con el tono emocional que lo estemos haciendo, porque si hacemos esto probablemente con mucha alegría, va a ser una experiencia divina y va a estar dentro de nuestro recuerdo como una experiencia de alegría, ya sea por placer, por dicha, por los estados de felicidad. Pero si van a ser negativas, probablemente lo que más son la tristeza y el miedo, entonces va a generarnos realmente muchas relaciones, unas reacciones realmente muy importantes desde el punto de vista negativo. Entonces, esta es la segunda fase, vivimos la fase de hacer el recuerdo, que es vivir, y eso, si es una experiencia traumática real, debemos enfrentarla y debemos aceptarla, aceptar que se pasó, eso es madurez. En el segundo nivel, entonces estamos en la evocación, ahí vamos a ver cómo podemos influir. Y el tercer nivel realmente es la segunda fase es la fijación y la tercera es la evocación. Es la evocación, es el estar siempre tratando de recordar con todo esto. Ustedes verán que la evocación y la fijación se parecen un poco, pero es que cuando funcionan los procesos de memoria, nosotros, y esto lo vamos a usar como algo positivo, cuando esto funcionan los procesos de memoria, cada vez que recordamos estamos fijando y esa fijación pueden introducirse elementos que pueden ser o muy negativos, como pasa cuando un recuerdo es traumático, o pueden ser elementos muy positivos y ya hechos con la voluntad para que en las nuevas evocaciones, los nuevos recuerdos que estemos haciendo de una manera activa, intervengan los elementos que le metimos en la fase de fijación, en esa capacidad para rehacer constantemente un determinado recuerdo y más si es una experiencia traumática. Para esto, entonces nos tenemos que ir a una realidad muy importante en la mentalidad del ser humano y que ahora podría recibir un nombre, y ese nombre podría ser poner serendipia, y la serendipia es la capacidad, entre una de sus acepciones, la que más usamos nosotros, es la capacidad para hacer que lo negativo
se transforme en positivo a través de una serie de procesos de tipo mental, a través de unos razonamientos. Es en el fondo buscarle lo bueno a lo malo, que forma parte de una actividad y que para nosotros y para mucha gente es serendipia, es decir, más allá del hallazgo casual, es una técnica para hacer que lo malo, buscarle lo bueno a lo malo. ¿Qué pasa con esta capacidad? ¿Qué pasa con que nosotros entonces, a través de un proceso que vivimos y que está realmente muy importante, que se vivió y está en nuestra historia, qué pasa si comenzamos a trabajar en la segunda fase y fijamos con nuestra capacidad de estar constantemente reformulando los recuerdos, de buscar, por ejemplo, algo positivo dentro de todas esas desgracias, dentro de todos aquellos momentos muy duros, a lo mejor en un momento muy duro de nuestras vidas, en el cual detestamos ese recuerdo, probablemente nos encontramos con una sonrisa de alguien y que realmente esa sonrisa sí se individualiza, sí el toque de una persona, el darnos habernos dado la mano, lo que pasa en cualquier momento y buscarle lo bueno realmente a ese momento tan desagradable o el momento, y entonces nosotros podemos con nuestras capacidades estar modificando ese recuerdo. Podemos estar interviniendo para agregarle, y creo que en los eventos inclusive muy negativos, muy dolorosos, hay elementos siempre positivos, generalmente están asociados con seres humanos o con la naturaleza, en el cual no es inventar, es intentar buscar qué es lo bueno que tuvo ese momento, en qué nos reafirmó ese momento como seres humanos. Es decir, y entre más inteligentes, más flexibles y más capacidad para ponerle elementos de fijación positiva a esos momentos tan duros que necesitamos olvidar, probablemente entonces ya sea una fuente en donde baja el dolor, baja la angustia, baja el sentimiento de culpa, baja la sensación de falla que hayamos podido tener y se va a empezar a modificar y por supuesto ese evento va a ser evocado cuando intervengamos en forma positiva en la segunda fase de la fijación de nuevos recuerdos a partir de la vieja experiencia, comencemos realmente a modificar. Y aquí entonces llega muy claro, llega ese olvido porque ya la experiencia ya no se está viendo como tan traumática, ya se le está viendo y una legitimación, un para qué probablemente mucho más importante, mucho más claro. Y esto yo creo que realmente es lo que podemos aportar para las experiencias tan duras, tan traumáticas que tenemos muchos seres humanos y que llegan momentos en que casi nos pueden obsesionar o nos pueden llegar a ser muy molestos dentro de nuestra mente, obstaculizando nuestros procesos de vida y generando inclusive mucho malestar a la gente que está compartiendo con nosotros. Entonces, esta necesidad de olvido tiene, por ejemplo, hay otras técnicas que es colocarnos y decirnos muchas veces el elemento positivo. Esto generalmente se hace con un terapeuta, en el cual la repetición constante, ya hay un momento en que ya deja de ser tan dramático por más duro que haya sido y comienza la gente ya a sonreírse de tanto repetir y es como si estuviesen viendo mucha exageración en el hecho de estar repitiendo ese hecho que es tan doloroso. Probablemente esto pueda ser interpretado por mucha gente como muy duro, pero generalmente tiene buenos efectos. Ya la gente se descarga de esa carga realmente dolorosa y recuerdo que el dolor, al menos en nuestro esquema emocional, es la mezcla por supuesto, de la tristeza, del miedo y de la ira. Y esas tres cosas juntas generan mucho dolor. La parte positiva de ese dolor
es la capacidad para fortalecerse, es la resiliencia, dicho en una palabra muy actual, es la capacidad para soportar el dolor, es la capacidad para fortalecernos dentro del dolor y finalmente la capacidad para evolucionar como seres humanos ante los dolores que podamos haber pasado, como seres humanos expuestos a todo tipo de dolor. Cuando nos damos cuenta de esto, entonces podemos aceptar, podemos revisar ya y transformar las culpas que probablemente sentimos muchas veces en las fallas y buscar el para qué final, que es un momento muy, muy importante. Mucha gente le tarda mucho tiempo en encontrar el para qué vivieron una experiencia traumática y cuando lo encuentran realmente comienzan a olvidar esa parte dolorosa, negativa y transformarlo en un aprendizaje muchas veces muy duro. Pero si la persona es resiliente y logra, además de soportar y de fortalecerse, logra evolucionar como ser humano, entonces ya ese olvido viene, ese olvido de lo negativo, ese olvido, y entonces nos damos cuenta de lo importante que es darnos cuenta de concienciar que nosotros podemos intervenir en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, sobre todo en la fijación, en esa segunda etapa, al colocarle elementos positivos dentro de la experiencia negativa. Este es el número 303, la necesidad de olvido. Bueno, y para que piensen un poco en todo esto y reelaboren recuerdos, generalmente lo podemos hacer en presencia de un cuadro tan hermoso como este de nuestro artista Freddy Simosa, que está en el Patio Latinoamericano del Arte, en la Avenida Los Mangos, cruce con la segunda transversal de la Florida, y ahí usted va a encontrar en una esquina un ambiente abierto de mucho blanco, hay mucha gente hablando siempre por ahí, y es agradabilísimo. Entonces, bueno, este es el mensaje número 303 y lo dejo hasta el próximo de estos 1000 mensajes. Será hasta el próximo.